Hola a todos y todas. En la clase de hoy nos vamos a centrar en la estructura y el desarrollo de los frutos y vamos a hacer una introducción al concepto de diásporas. En las dos clases anteriores dedicadas al ciclo biológico y reproductivo de las angiospermas, vieron en detalle los procesos de fecundación y de embriogénesis. En la clase de hoy nos vamos a centrar en los procesos que suceden a la fecundación y la embriogénesis y que involucran el desarrollo del complejo semilla-fruto. También vamos a ver la importancia biológica de este complejo constituido por la semilla y el fruto, y también nos vamos a centrar en el rol que cumplen en la naturaleza las diásporas en general. El contenido de la clase es el siguiente. Vamos a iniciar repasando las características de la flor y cómo a partir de las estructuras florales se da el proceso de desarrollo de las semillas y los frutos. Luego vamos a ver diferentes clasificaciones morfológicas de frutos. Vamos a dar la definición y el concepto de diásporas y vamos a ver su rol biológico y los principales mecanismos de dispersión que presentan. También vamos a contrastar los conceptos o términos utilizados popularmente como fruto, semilla y grano y con qué estructura botánica se corresponden. Luego, finalmente, vamos a analizar los frutos, las diásporas y los mecanismos de propagación que presentan las familias de plantas agrícolas que tratamos durante el curso. Para analizar el proceso de desarrollo de semillas y frutos, vamos a iniciar repasando las características más sobresalientes de la flor. Aquí vemos un esquema de corte longitudinal de una flor y ya vimos que una de las principales novedades evolutivas de las angiospermas es la presencia de carpelos, esas hojas modificadas que encierran y protegen a los óvulos. También vimos que para que ocurra la reproducción sexual y la fecundación, los verticilos esenciales que tienen que estar presentes son el androceo y el gineceo. En el androceo está formado por piezas que son los estambres, y en la antera se desarrollan los sacos polínicos, donde ocurre la microsporogénesis, que deriva en el desarrollo del grano de polen, que es el gametofito masculino y contiene a los gametos masculinos. Mientras que en el gineceo, que está formado por piezas que son los carpelos, en la región del ovario se desarrollan los óvulos, donde ocurre la megasporogénesis, que deriva en la formación del gametofito femenino y del gameto femenino. En el proceso de polinización, el grano de polen contacta con la superficie estigmática, desciende por el estilo y descarga su contenido en el óvulo. Así es que ocurre la doble fecundación de las angiospermas, otra de las novedades evolutivas de este grupo. Así, un gameto masculino va a fecundar la ósfera para dar origen al cigoto, y otro gameto masculino va a fecundar la célula media, en donde se produce el desarrollo del tejido nutricio que va a proveer los nutrientes necesarios al embrión en su desarrollo. Luego de que ocurre la fecundación, el óvulo se desarrolla en la semilla y la pared de los carpelos va a dar origen a la pared del fruto. Es el desarrollo de la semilla el que dirige la síntesis de hormonas que regulan la división y el crecimiento celular y que conducen y derivan en el desarrollo de la pared del fruto. Aquí vemos como ejemplo a Prunus persica, el duraznero, en donde se observa el desarrollo del ovario que da origen al fruto desarrollado, al fruto cuajado. A la izquierda vemos una flor en la que se removieron los verticiles estériles y se observan claramente el androceo y el gineceo. Vemos que se trata de una flor de ovario súpero, dado que la pared del ovario y el receptáculo se encuentran libres entre sí. El receptáculo presenta una expansión en hipantio
que conforma un disco nectarífero, y la flor es perígina. Para entender las diferentes características morfológicas de los frutos, es importante analizar la naturaleza del gineceo de la flor de la cual derivan. De acuerdo con las características del gineceo, el fruto podrá estar o no acompañado por otros verticilos florales. En una flor de ovario súpero, la pared del ovario está libre, como vimos en Prunus y se esquematiza en el dibujo del centro. Aquí se puede ver un hipanteo expandido, pero como este no está adherido a la pared del ovario, no va a formar parte del fruto maduro. Sin embargo, en una flor de ovario ínfero, como la del esquema de la derecha, la pared del ovario está completamente soldada con la pared del receptáculo, y este, por lo tanto, va a formar parte del fruto maduro. El fruto se define como un ovario desarrollado y maduro, y la pared de este ovario maduro es el pericarpo. En el pericarpo se reconocen tres capas, que de afuera hacia adentro son el epicarpo o exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo. En el durazno, el epicarpo corresponde con la capa externa, generalmente pilosa, el mesocarpo con la parte carnosa y comestible, y el endocarpo con la capa interna rígida, ósea, conocida popularmente como carozo, y que en el interior encierra la semilla. En una naranja, el epicarpo corresponde con la capa externa colorida, el mesocarpo con una zona intermedia fibrosa y blanca, y el endocarpo con la zona interna del carpelo que se cubre de vesículas de jugo y rodea a las semillas. La definición estricta de fruto es un ovario desarrollado y maduro. Existe una definición más amplia que asume que un fruto es todo el tejido que rodea a las semillas, sin discriminar el tipo de flor de la que deriva o si el ovario desarrollado está acompañado por cualquier tejido no carpelar o estructura accesoria. Siguiendo esta definición, en el caso de los frutos que derivan de gineceos de ovario ínfero, el pericarpo, es decir, la pared del fruto, estará conformada por la pared del ovario más el receptáculo. En esta clase utilizaremos la definición estricta de fruto y nos referiremos al pericarpo como estrictamente la pared del ovario desarrollado. Notaremos los casos de frutos en los que la pared del ovario está acompañada por cualquier estructura no carpelar, y los frutos con estas características se denominan frutos accesorios. Dos ejemplos de frutos con estas características son los zapallos y las manzanas. Existen varios criterios diferentes para la clasificación de los frutos. Aquí presentaremos tres de estos criterios. Uno basado en las características del gineceo, otro basado en la consistencia de la pared del fruto y otro definido en función de si poseen o no un mecanismo de apertura y liberación de las semillas. En la clasificación morfológica de frutos, de acuerdo con las características del gineceo del que derivan, vamos a ver que hay frutos que derivan de una flor solitaria, de gineceo unicarpelar o pluricarpelar sin cárpico. Otros frutos derivan de una flor solitaria, de gineceo dialicarpelar, y otros derivan de una inflorescencia, es decir, que derivan de gineceos provenientes de muchas flores reunidas. Un fruto derivado de una flor solitaria con gineceo gamocarpelar, es decir, con un único pistilo, es un fruto simple, y un ejemplo de este es la naranja. Un fruto derivado de una flor solitaria, pero con gineceo dialicarpelar, es decir, que cada carpelo mantiene su identidad en la madurez, es un fruto múltiple. Un ejemplo de un fruto múltiple, es la frutilla. Esta además posee la particularidad de que el receptáculo presenta un desarrollo notable que acompaña el proceso de maduración de los frutos y constituye la parte apetecible del fruto. Por presentar esta estructura no carpelar que acompaña el desarrollo de los frutos, la frutilla es, además de un fruto múltiple, un fruto accesorio.
Otro fruto múltiple, pero con características diferentes a la frutilla, es la zarzamora o la frambuesa. Como vimos recién, en la frutilla, el receptáculo se expande, adquiere una forma convexa, se torna carnoso y sostiene sobre su superficie a los frutos verdaderos derivados del ovario de cada uno de los pistilos que mantienen su identidad. Esos ovarios se desarrollan en un fruto denominado aquenio, que es un fruto seco y uniseminado. En la zarzamora o la frambuesa, que también derivan de una flor solitaria dialicarpelar, cada pistilo mantiene su identidad en la madurez, pero se desarrolla en un fruto de paredes carnosas, endocarpo óseo y uniseminado. Cada fruto es una drupa y conforman en conjunto un fruto múltiple denominado polidrupa. En este caso no hay estructuras como en la frutilla, estructuras accesorias que acompañan el desarrollo de los frutos verdaderos. Los frutos agregados son aquellos que se originan a partir de un conjunto de flores, o sea, de una inflorescencia, es decir, que derivan de los ovarios de muchas flores diferentes reunidas. El género Morus, al que pertenece la morera, presenta una inflorescencia de eje longitudinal y alargado sobre el que se disponen las flores de forma muy densa. Las flores son diclinas, los ovarios se desarrollan en aquenios rodeados por un perigonio de tépalos carnosos que son los que constituyen la parte apetecible del fruto. En este caso, como hay estructuras no carpelares que acompañan el desarrollo del fruto, este se define como un fruto agregado accesorio. El higo del género Ficus es otro ejemplo de fruto agregado. La inflorescencia de Ficus está conformada por un eje que se torna carnoso, se desarrolla de forma urceolada y encierra a las flores que son diclinas, donde se ubican las pistiladas hacia la base y las estaminadas hacia el ápice. El ovario de cada flor pistilada se desarrollará en un fruto seco, uniseminado, un aquenio. El conjunto de aquenios queda encerrado dentro del eje urceolado y carnoso de la inflorescencia. Al conjunto de aquenios más el eje carnoso de la inflorescencia se lo denomina sícono y es lo que conocemos popularmente como higo. La piña o ananá es otro ejemplo de fruto agregado. La inflorescencia está conformada por un eje sobre el que se ubican las flores de forma sésil y compacta. El eje de la inflorescencia se torna carnoso y los ovarios de las flores se desarrollan en frutos carnosos rodeados por sépalos también carnosos y por brácteas externas fibrosas. Estas brácteas quedan adheridas a los frutos y son las que removemos para consumir el ananá o la piña. Este fruto agregado se conforma de muchas bayas reunidas de forma compacta, lo que constituye una polibaya. Tanto el higo como el ananá, por presentar frutos que están acompañados por estructuras no carpelares, constituyen, además de frutos agregados, frutos accesorios. Al observar los frutos múltiples y agregados de la zarzamora y la mora, es interesante notar la ocurrencia de una convergencia en la similitud morfológica de estos frutos que provienen de estructuras florales notablemente diferentes. Mientras que la zarzamora es un fruto múltiple originado de una flor solitaria y dialicarpelar, la mora es un fruto agregado originado de un conjunto de flores. Así vemos que desde la perspectiva evolutiva, similitud no es sinónimo de parentesco y pueden originarse estructuras morfológicamente muy similares a través de vías evolutivas muy lejanas y muy diferentes. Otro de los criterios de clasificación morfológica de frutos se basa en la consistencia o naturaleza de la pared. Un fruto carnoso es un fruto que posee un pericarpo suculento con alto contenido de agua. Aquí vemos ejemplos de frutos carnosos derivados de ovarios súperos. Nótese en la imagen del tomate
la posición relativa del pedicelo, los restos del cáliz persistente y el ovario desarrollado. El pedicelo y los restos del cáliz se ubican en el mismo polo o extremo del fruto. Una baya es un fruto carnoso que no se abre y que posee en general muchas semillas, pero pueden existir bayas que presenten una única semilla. El tomate es un ejemplo de baya y la naranja es un tipo particular de baya denominada hesperidio. Una drupa es también un fruto carnoso que no se abre, posee un endocarpo óseo y generalmente posee una única semilla. Aquí vemos otros ejemplos de frutos carnosos de tipo baya, pero en este caso derivados de un ovario ínfero. El pericarpo, la pared del ovario desarrollada, está completamente soldada con el receptáculo expandido y la pared externa de estos frutos se corresponde con el receptáculo. A diferencia de lo que observamos en el tomate, aquí en la pitanga, Eugenia uniflora, el pedicelo y los restos del cáliz persistente quedan ubicados en los extremos opuestos del fruto. A las bayas de los zapallos del género Cucurbita, que poseen una cubierta externa rígida que deriva del receptáculo, se las denomina pepónide. Los frutos secos se caracterizan por presentar una pared rígida y con muy bajo contenido de agua. Una legumbre es un fruto seco originado a partir de un único carpelo y que generalmente se abre por dos suturas. Este es un fruto derivado de un ovario súpero. Otros ejemplos de frutos secos son las cápsulas y la silicua. Una silicua es un fruto conformado a partir de dos carpelos que se abren por dos suturas y sus márgenes conforman una estructura denominada replum que es persistente en el fruto. Los frutos son multiseminados y derivan de un ovario súpero. Las cápsulas se conforman a partir de dos o más carpelos, se abren por valvas o poros apicales y poseen muchas semillas. Las cápsulas, pueden derivar de flores de ovario súpero o de ovario ínfero. Aquí se muestran otros ejemplos de frutos secos, pero en este caso derivados de flores de ovario ínfero. Es decir, que la pared externa que rodea el pericarpo corresponde con el receptáculo expandido. Las cipselas son los frutos característicos de las especies de la familia de las compuestas, la familia de las margaritas. La cipsela es un fruto seco que es un aquenio particular derivado de un ovario ínfero. Es uniseminado y no se abre para liberar las semillas. Además, las cipselas en general están acompañadas del cáliz, que está notablemente modificado, que se lo denomina papus, y cumple un rol importante en la dispersión del fruto. El papus, además, cumple un rol de protección de las flores en los estadios tempranos de su desarrollo. También vemos cápsulas derivadas de un ovario ínfero y que se abren a través de valvas, y esquizocarpos, que son frutos derivados de un ovario pluricarpelar que no se abre para liberar las semillas, pero que en la madurez se divide en dos o más partes denominadas mericarpos, cada una de las cuales contiene una única semilla. Este es el fruto típico de las apiáceas, la familia de la zanahoria. Otro de los criterios para la clasificación morfológica de los frutos se basa en si poseen un mecanismo de apertura para la liberación de las semillas. De acuerdo con este criterio, los frutos que no se abren para liberar las semillas se definen como frutos indehiscentes. Son ejemplos de frutos secos indehiscentes algunos de los que vimos anteriormente, como las cipselas y los esquizocarpos. Las legumbres en general sí se abren para liberar las semillas, pero hay algunos ejemplos de legumbres indehiscentes, como por ejemplo el espinillo, árbol nativo o Achelia caven. Las sámaras son frutos secos, indehiscentes, uniseminados, que poseen una proyección alada que sirve para la dispersión del fruto a través del viento. En el caso de los frutos indehiscentes, la estructura que cumple el rol de la dispersión es justamente el fruto.
Los frutos dehiscentes son frutos secos que poseen un mecanismo de apertura para la liberación y dispersión de las semillas. Algunos ejemplos de frutos secos dehiscentes son los folículos, las silicuas y las legumbres. En estos casos, la estructura que cumple la función de propagación de la especie es la semilla. La diáspora es cualquier estructura o parte de la planta que se separa e independiza de la planta original y cumple con el rol de dispersión de la especie. Es la estructura responsable de perpetuar la especie en el tiempo y en el espacio y contribuye con la conquista de nuevos ambientes. Una diáspora puede tener distintos orígenes. Puede tratarse de una parte vegetativa de la planta madre y en este caso son diásporas asexuales y el individuo que se propaga es un clon de la planta original. Un ejemplo de estas son las especies de Kalanchoe, que producen nuevos individuos a partir de yemas adventicias ubicadas en los márgenes de las hojas. O la diáspora puede tener un origen sexual. Allí la estructura que se propaga puede ser el fruto o la semilla y así se produce la dispersión de individuos distintos con variantes nuevas. Son ejemplos de diásporas sexuales las cipselas, que son frutos indehiscentes, y las semillas desarrolladas en frutos dehiscentes. Así como las flores, por el proceso de polinización, han evolucionado en relación a los distintos tipos de vectores y diferentes especies de polinizadores, los frutos y las semillas muestran notables adaptaciones vinculadas con los distintos vectores de dispersión. La dispersión de los frutos, así como la polinización, es un aspecto fundamental de la gran radiación y el éxito adaptativo de las angiospermas. A continuación analizaremos algunas de las estrategias de dispersión que presentan los frutos y las semillas. En el caso de los frutos indehiscentes, la diáspora es el fruto. Existen frutos con distintas modificaciones morfológicas asociadas con el vector a través del cual son dispersados. Los frutos alados o con grandes proyecciones pilosas, como el papus, son generalmente pequeños y livianos y con una alta relación superficie-volumen. Son frutos que se transportan a través del viento y pueden viajar por las corrientes de aire por muchísimos kilómetros. A esta estrategia de dispersión se la conoce como anemocoria y es la estrategia de dispersión a través del viento. Otros frutos son dispersados por animales. A esta estrategia se la denomina zoocoria y hay distintos mecanismos de dispersión a través de los animales. La endozoocoria implica que el fruto es consumido por el animal, pero la semilla tolera el pasaje por el aparato bucal y o el tracto digestivo del animal y muchas veces además posee testas muy rígidas o sabor amargo. En general, estos frutos son carnosos, con cubiertas coloridas, muy llamativas y muy atractivas para las aves, que poseen un sentido de la vista muy desarrollado. La epi o ectozoocoria implica la dispersión por animales de forma externa. Estos frutos presentan adaptaciones que les permiten adherirse al cuerpo o al pelaje de los animales. Estos frutos, como el representado por Ibicela en la imagen central, presentan apéndices en forma de ganchos, o como por ejemplo el de Santium, de la imagen de la derecha, que está rodeado de brácteas soldadas y provistas de apéndices rígidos y curvados y espinas apicales notablemente gruesas y largas. En el caso de los frutos dehiscentes, la diáspora, la estructura que cumple el rol de la propagación, es la semilla, y al igual que los frutos, presentan distintas modificaciones morfológicas asociadas con el vector de dispersión. Por ejemplo, en las especies de Asclepias, los folículos se abren y liberan decenas de semillas muy pequeñas, menores a 7 milímetros de largo, que poseen en un extremo un mechón de tricomas largos y sedosos que les permiten flotar en las corrientes de aire. Las cápsulas de Paulonia también se abren y liberan centenas de semillas muy pequeñas que poseen una proyección alada de la testa alrededor de toda su superficie, y así también son transportadas a través del viento.
Las especies de magnolia presentan semillas muy atractivas con una cubierta carnosa y colorida que atrae a las aves. Existen semillas que poseen adaptaciones para el transporte a través del agua. A esta estrategia de dispersión se las denomina hidrocoria y las semillas se caracterizan por ser muy livianas, desarrollar cavidades de aire en la testa de la semilla y presentar en esta testa tejidos corchosos. Las diásporas vegetativas resultan de la reproducción asexual y por lo tanto el individuo que se propaga es idéntico a la planta madre. Algunos ejemplos de diásporas asexuales son, como ya vimos, las especies de Kalanchoe, que desarrollan yemas adventicias y allí producen nuevos propágulos con raíces, tallos y hojas que luego caen, se separan de la planta original y colaboran con la propagación. En Solanum tuberosum, la papa, los tubérculos poseen yemas axilares y también pueden escindirse y formar nuevos individuos. Los estolones de muchas especies de gramíneas son tallos horizontales que se extienden sobre la superficie del suelo. En los nudos poseen yemas axilares que pueden independizarse de la planta original y colaborar con la propagación de la especie. La diáspora es la unidad de dispersión de las plantas. Posee el rol biológico de perpetuar la especie a través del tiempo y el espacio, así como la conquista de nuevos ambientes. A continuación, identificaremos distintas estructuras botánicas que son identificadas bajo los términos populares de frutos secos. Veremos que allí se incluyen frutos carnosos como las bayas y también semillas y embriones. En el caso del nogal, las nueces europeas, la estructura botánica que corresponde con la denominación popular de fruto seco es el embrión, que presenta cotiledones notablemente corrugados. El fruto botánico es una drupa y la diáspora de la especie es el fruto. En la almendra, perteneciente al género Prunus, la estructura botánica consumida es la semilla. El fruto de la especie es una drupa. Cuando la drupa madura, se separan las capas externas, el epicarpo y el mesocarpo, y el endocarpo óseo persiste en la planta con la semilla en su interior. El maní es otra especie que consumimos como fruto seco. La estructura botánica que consumimos es la semilla que puede o no estar cubierta por la testa. El fruto botánico es una legumbre que posee la particularidad de que madura bajo la superficie del suelo y que además es una legumbre indehiscente. Las pasas de uva también son consumidas como frutos secos. La estructura botánica consumida es el fruto, la baya, que está deshidratada. Los frutos se exponen a la radiación solar y allí se dejan deshidratar. El proceso de desecado se realiza en regiones de climas templados y muy secos. Los términos semillas o granos también son utilizados popularmente para referirse a distintas estructuras botánicas. En la familia Gramineae o Poaceae, la familia de los pastos, se utilizan los términos semillas y grano para referirse al fruto. La familia Gramínea es una de las familias más importantes en cuanto a número de especies que la componen y es la más importante a nivel agronómico y por su uso como alimento. Es la familia del trigo, el arroz, el maíz y la cebada. Los miembros de Poaceae presentan ciertas particularidades morfológicas que vamos a ver más adelante en detalle en el curso. Las flores se reúnen en una inflorescencia básica denominada espiguilla. El fruto, que constituye la estructura que se denomina popularmente como grano, se denomina cariopsis.
es un fruto seco, indehiscente, uniseminado y en el que la testa y el pericarpo se encuentran fusionados. La semilla posee alto contenido de endosperma y es albuminada. En el caso del trigo, Triticum aestivum, el fruto se libera de la planta sin estructuras florales que lo acompañen y se define como fruto desnudo. Otro ejemplo de fruto que se denomina grano es el de la avena. A diferencia del trigo, la cariopsis de la avena se separa de la planta acompañada por estructuras florales. En este caso entonces se define como cariopsis vestida. En el caso de las gramíneas, todo lo que se comercializa como grano o semilla corresponde con las cariopsis, o sea, el fruto botánico. El girasol Helianthus anus se comercializa por sus semillas para la producción de aceites. En un único capítulo, inflorescencia, se pueden desarrollar más de 300 flores y frutos. El término semilla de girasol se utiliza popularmente en la comercialización de la especie y la estructura botánica que se comercializa es el fruto botánico, que es la cipsela, un aquenio derivado de un ovario ínfero, un fruto seco, indehiscente, uniseminado y con el pericarpo no adherido a la testa de la semilla. Las estructuras que se conocen popularmente como pipas de girasol son las semillas. Estas semillas son exalbuminadas, presentan un embrión recto que ocupa todo el volumen interno de la semilla y los nutrientes necesarios para el desarrollo y germinación del embrión se almacenan en los cotiledones. La soja, Glycine max, pertenece a la familia de las leguminosas, igual que la alfalfa. Las semillas de soja también se denominan popularmente como granos. El fruto es una legumbre dehiscente y por lo tanto la diáspora de la especie es la semilla. A continuación nos vamos a dedicar a precisar algunos términos y conceptos que analizamos en esta clase y vamos a asociarlos a los grupos de familias de interés agronómico que estudiamos durante el curso. Entonces, analizaremos para cada una de las familias cuáles son los órganos de interés comercial, cuál es el fruto botánico de la familia, cuál es la diáspora y cuál es el modo de propagación comercial utilizado. Entonces, en la familia Solanaceae, por ejemplo, algunos de los órganos de interés comercial son los frutos, como por ejemplo el tomate, el morrón o la berenjena, los rizomas, cuando consumimos papas, flores utilizadas ornamentalmente como las petunias, o las hojas en el caso del tabaco. El fruto característico de la familia es la baya, aunque también hay cápsulas. La diáspora es el fruto en el caso de las bayas y las semillas en el caso de las cápsulas. El modo de propagación comercial utilizado para el tomate en particular son las semillas. En el caso de la papa, Solanum tuberosum, el órgano de interés nutricional es el tubérculo, el fruto botánico es una baya, la diáspora de origen sexual es la baya, el fruto, y de origen asexual los rizomas o tubérculos. Y el modo de propagación utilizado comercialmente para el cultivo de la papa son los papines. La familia Apiaceae o umbelífera, la familia de la zanahoria, los órganos de interés son variados. Utilizamos raíces cuando consumimos zanahoria, hojas en el caso del apio, el perejil o el cilantro y los mericarpos en el caso del anís. El fruto botánico es el esquizocarpo que se divide en dos mericarpos. La diáspora son los mericarpos y el modo de propagación comercial utilizado es a través de los mericarpos.
Las estructuras que se comercializan como semillas para el cultivo son los mericarpos. Aquí se observan los frutos típicos de la zanahoria, que son los esquizocarpos. En la familia Rutaceae, la familia de los cítricos, los órganos de interés comercial son los frutos. El fruto característico de la familia es el hesperidio, que es una baya. O sea, el fruto característico de los cítricos es el hesperidio, que es una baya. La diáspora es el fruto, es un fruto carnoso, indehiscente, y el modo de propagación de los cultivos es por injerto. En el caso de la familia Rosaceae, algunos de los órganos de interés comercial son los frutos, como en el caso de las manzanas, las peras y los duraznos, son pomos y drupas. Algunos de los tipos de frutos que hay en la familia son pomos, eterios, drupas, aquenios, sinorrodon, o sea, son variados, y la propagación de los cultivos es por injerto. En el caso del género Fragaria, el género de la frutilla y rosa, los órganos de interés comercial son el eterio y las flores, respectivamente. Los frutos, en el caso del eterio, son aquenios y en Sinorhodon también son aquenios. La diáspora son los frutos y la propagación de los cultivos es en la frutilla, en fragaria, por estolones y en el género rosa por injertos. En la familia de las leguminosas, tanto en la soja, Glycinemax, como en el maní, el órgano de interés comercial es la semilla, el fruto característico de la familia es la legumbre y la diáspora es generalmente la semilla, porque las legumbres son mayormente dehiscentes, pero hay diásporas que son frutos cuando la legumbre es indehiscente. El modo de propagación comercial de estos cultivos es a través de las semillas. Otros ejemplos de leguminosas utilizadas comercialmente son, por ejemplo, las chauchas, en donde se consumen los frutos, y las semillas cuando consumimos arvejas o lentejas. En todos estos casos, el modo de propagación comercial es a través de las semillas. En la familia Brassicaceae o Cruciferae son bastante variados los órganos de interés. Consumimos las hojas, en el caso de repollo o la rúcula, las inflorescencias, en el caso de brócoli o el coliflor, raíces cuando consumimos rabanitos o nabos y semillas para la producción de mostazas. El fruto típico de la familia es una silicua, que es un fruto seco dehiscente. Las diásporas son las semillas y el modo de propagación comercial es a través de las semillas. En la familia Myrtaceae, la familia de los eucaliptus, los eucaliptus, son las principales especies de uso forestal para la producción principal. El fruto de los eucaliptus es una cápsula, la diáspora es la semilla y el modo de propagación comercial de los eucaliptus es a través de semillas in vitro o por propagación clonal. Dentro de la familia Myrtaceae se ubican también muchas especies de frutales nativos del Uruguay. Algunos de estos frutales que han comenzado a comercializarse en Uruguay son el guayabo del país, el arazá o la pitanga. Todos se comercializan para la producción de sus frutos, que son bayas,
y la diáspora de las especies también son las bayas. En la familia Vitaceae, el órgano de interés comercial son los frutos, para la producción de vino principalmente, pero también para la producción de frutos desecados. El fruto característico de la familia es la baya, las diásporas son las bayas y el modo de propagación comercial. En la familia Amarilidaceae, su familia Alioidea, la familia del ajo, la cebolla, los órganos de interés comercial son los bulbos y las hojas. El fruto de la familia es una cápsula, la diáspora es la semilla y el modo de propagación comercial es por bulbillos o por semillas. La familia Cucurbitaceae, la familia de las calabazas, las sandías, los melones, los órganos de interés comercial son variados. Son los frutos, en el caso de los zapallos, la sandía, los melones, el calabacín. También consumimos las semillas directamente, en el caso del zapallo, y se utilizan las placentas como esponja vegetal, en el caso de la especie Lupha cilíndrica. La diáspora es la semilla y los frutos. Los frutos son bayas, denominadas pepónide o cápsulas, y el modo de propagación comercial es a través de las semillas. En la familia Compositae o Asteraceae, la especie más utilizada a nivel agronómico es el Lianthussanus, el girasol, y se utiliza la semilla para la producción de aceite. También se consume la semilla directamente. En este caso, el fruto es una cipsela, el órgano de dispersión natural, o sea, la diáspora es la cipsela y el modo de propagación comercial del girasol es a través de las semillas. También se utilizan las hojas, en el caso de la lechuga, y los capítulos en preantesis en el caso de la alcachofa o cinara. Muchas especies de compuestas también son utilizadas como ornamentales, como es el caso de las gazañas, los crisantemos o los senecios. Muchas también son utilizadas como medicinales, como por ejemplo la carqueja, la marcela o la calendula.